Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenido a Casa de la Literatura Peruana, esta institución que es adscrita al Ministerio de Educación del Perú. Y también recordar un poco que este es un lugar de encuentro, reflexión y creación en torno a la literatura. Es un centro cultural que brinda a escolares, docentes, familias y público en general acceso al libro, la lectura y la literatura a través de exposiciones museográficas, salas de lectura, cursos y actividades asociadas. Mi nombre es Andy Muchari y tengo el honor de moderar esta mesa que es un conversatorio denominado Experiencias de Mediación de Lectura en la Primera Infancia. Y para ello contamos con la participación de dos grandes especialistas. Por un lado tengo aquí a Lucía Liévano, educadora colombiana con más de 30 años de experiencia como maestra de aula, formadora de maestros, bibliotecarios y agentes educativos, promotora de lectura y apasionada por la mediación lectora con madres gestantes y bebés. Como asesora pedagógica de la Fundación para el Desarrollo de la Educación, desarrolla para maestros y familias en situación de vulnerabilidad proyectos para el fomento de la lectura y el disfrute de la literatura, el juego, la exploración y las expresiones artísticas en la educación inicial. Bienvenida, Lucía. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá, acompañada de ustedes dos y de Silvia, que me tiene encantada con lo que hace. Esta casa de literatura que me parece absolutamente preciosa y este país hermoso que me ha recibido con los brazos abiertos. Mil gracias. Y gracias a Sumac de May, que fue el que me trajo a Colombia, a Perú, de Colombia a Perú. Gracias también por esas palabras. Y también en esta mesa nos está acompañando, Silvia Mesa, gestora cultural, mediadora de lectura, librera independiente y especialista en proyectos de lectura y acompañamiento en la primera infancia. Es miembro activo de la Asociación Cultural Déjame que te cuente, egresada del programa especializado Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Perú. Fue coordinadora editorial en Centauro y fundadora de la salita de lectura La Flauta Mágica. Actualmente codirige proyectos de La Chacra Espacio Cultural en Pachacámac y es responsable del programa de bibliotecas de Casa de la Literatura Peruana. Bienvenida, Silvia, siempre un placer. Gracias. Muchas gracias, Andy. Bienvenida nuevamente, Lucía. En verdad estamos muy emocionada por lo que vamos a compartir contigo. Quisiera usar este espacio ahora para comentar un poco para aquellos que no conozcan o no estén familiarizados con el programa de biblioteca, contarles un poco de qué va el programa de bibliotecas, ¿no? Muy bien, voy a explicar un poco la dinámica de este conversatorio. Agradecemos la gentil participación de todos los que están aquí acompañándonos en sede, a los que luego también verán la grabación de este conversatorio para que pueda llegar a otros espacios. Estoy convencida que este genuino interés que todos tienen por conocer experiencias de mediación en un público tan exigente como amoroso, que es la primera infancia, será recompensado con el diálogo que vamos a tener en esta mesa. La dinámica del conversatorio tendrá 3 preguntas eje y tanto Silvia como Lucía tendrán entre 6 a 7 minutos para responder cada pregunta. Al finalizar, recogeremos también interrogantes o comentarios que tenga el público asistente para ordenarnos en esta actividad. Quiero empezar con una pregunta recurrente, acaso la más solicitada por padres de familia, madres, docentes, mediadores, bibliotecarios.
esta pregunta reflexiona un poco sobre la selección, que finalmente es una elección. Y en dicho sentido, quisiera empezar indagando sobre qué criterios se deben tener en cuenta para elegir libros dirigidos a la primera infancia. Por aquí, si alguna de las dos quiere empezar. Por aquí. Bien. Para contestar esa pregunta, voy a un poquito de contexto, como decía al inicio. Voy a comentar un poco de qué va el programa de Beteca rápidamente para irme de frente a la pregunta, ¿no? Hace casi 8 años la Casa de la Literatura propició la apertura de espacios de lectura en lugares no convencionales, frecuentados por madres gestantes, madres con bebés, niños y niñas de la primera infancia, ¿no? Espacios que se encontraban en las maternidades y hospitales del Cercado de Lima, ¿no? Así fue como nosotros comenzamos a promover la palabra literaria, ¿no? En espacios como una sala de espera de pediatría, como mientras las madres gestantes con sus esposos hacían sus ejercicios de psicoprofilaxis y estimulación temprana. Cada uno de esos espacios los fuimos convirtiendo en un encuentro entre la literatura y la poesía a través del canto, a través del arrullo, a través del juego, ¿no? Así nosotros comenzamos a promover este vínculo con la palabra literaria. Este espacio, el programa de bibliotecas estamos involucrados en este programa educadores, mediadores de lectura y un voluntariado especial, amoroso, que es el voluntariado de abuelos y abuelas de la Casa de la Literatura Peruana. Precisamente son estos abuelos que después de una formación continua, además, que tienen hasta ahora, son quienes prestan sus gestos, sus voces, sus cuerpos, dialogando con el texto, para poder transmitir a estas familias la palabra de la poesía, la palabra de la literatura, una manera de abordar, de acariciar con la palabra a los hijos que están gestando, que tienen a nuestros niños y niños, ¿no?, de la primera infancia. Este espacio se pensó desde el inicio como un lugar en donde nosotros defenderíamos la oralidad, ¿no? Un espacio para recuperar la ternura que provoca la voz de la madre, ¿no? No más ausencia de caricias, no más ausencia de abrazos, de miradas, de aromas, de movimiento, de ritmo de corazón. Eso es lo que nosotros proponemos desde este espacio, ¿no? Entonces, yo desde esta experiencia oral y afectiva y cruzada por juegos, por gestos, por movimientos, por palabras, es que yo voy a contestar esta pregunta, ¿no? Y es porque yo no medio tanto con libros, ¿no? Yo hago cancioneros, cancioneros para bebés, ¿no? Y cada cancionero, yo parto del principio de la oralidad, ¿no? Y estos cancioneros hemos considerado criterios estéticos y de diversidad cultural para generar este primer vínculo con la palabra, con el lenguaje, ¿no? Esto es como punto de partida en nuestra selección, digamos, ¿no? También he considerado incluir en cada cancionero autores y cantautores peruanos de diferentes lugares del Perú, que a través de sus canciones nos permitan un poco acercarnos a otras maneras de estar, de nombrar el mundo, ¿no? De arrullar, ¿no? Podemos encontrar entonces, si revisamos los cancioneros, podemos encontrar entonces un arrullo que tiene que ver con un rito andino, un rito andino al agua, ¿no? Entonces, porque en el Ande arrullan a lo que acoge al bebé, que es la naturaleza, ¿no? Entonces podemos encontrar esas canciones en el cancionero. También podemos encontrar
canciones que nos conectan con la planta, la oralidad como expresión de costumbres en la poesía de la cantautora cusqueña Gladys Conde, por ejemplo, ¿no? También los cancioneros contienen, sobre todo el primer cancionero, el amarillo, contienen canciones llenas de rimas, de inflexiones rítmicas que hacen posible que podamos generar diversas funciones, ¿no? Señalar, nombrar, mimar, contener, consolar, llamar al sueño, ¿no? Entonces, otro criterio, una característica también que podemos encontrar en los cancioneros es la presencia de ingenio, ¿no? El ingenio verbal, ¿no? El humor, el absurdo, ¿no? La riqueza de imágenes que puedan proponer los textos, ¿no? Eso también es una constante para nosotros en el momento de seleccionar los textos que vamos a trabajar, ¿no? Que vamos a incluir, ¿no? Con respecto a otro criterio que tenemos en cuenta durante la construcción de cada propuesta de cancionero es incluir autores canónicos, autores contemporáneos, también la presencia de la voz de la mujer en la poesía está presente principalmente en nuestro cancionero, ¿no? Voces de mujeres. Y con respecto a la música, a las melodías que acompañan algunos de los poemas, nosotros hicimos una reflexión al inicio, pero no sé si sucede en Colombia, pero aquí las composiciones musicales para las infancias, existe mucha parodia musical, ¿no? Es decir, se compone una melodía a partir de otra que ya existe y entonces todas son como muy similares, muy parecidas. Uno dice, ¡ay, esa es canción para niños! Sí, lo ubica fácilmente como canción infantil, ¿no? Entonces nosotros desde el cancionero también proponemos musicalmente hemos integrado a las melodías otros géneros, ¿no? Marinera, valses, huaynos y otras cosas más arriesgadas también, ¿no? Y cuando se trata de compartir libros, porque también nosotros, comenté al inicio que nuestras primeras intervenciones como mediadores de lectura y literatura desde el programa de Bebeteca, era visitar espacios no convencionales, ¿no? Entonces íbamos a otros hospitales, también tenemos grupos de adolescentes, gestantes adolescentes privadas de su libertad, y es otro contexto, ¿no? Pero también vamos a nidos, escuelas de formación inicial, de nivel inicial, y ahí es cuando nos relacionamos con el libro, ¿no? Entonces, sobre la pregunta que decía Sandy con respecto al criterio para libros, para nuestra selección de libro, lo primero que hacemos para compartir y mediar con los niños, sobre todo los colegios de nivel inicial, del Cercado de Lima, que es la zona de movimiento con el programa de Bebeteca, es leer el contexto de cada lugar que vamos, ¿no? Entonces, generalmente en los colegios a donde hemos asistido, las aulas tienen ventanas muy cerca a la calle, los patios de recreo muy cerca al salón, hay mucha interferencia. Entonces, ahí es cuando nosotros elegimos libros, es un criterio que usamos, elegimos libros de formatos muy grandes, ¿no? Formatos grandes con imágenes y que proponga un ritmo, ¿no? Un ritmo a seguir. Y me gusta un libro que tú has traído, que yo uso mucho cuando me encuentro con estos contextos, Vamos a cazar un oso, ¿no? Ah, sí. Que lo tienen acá en formato sí, grande, sí. Pero como yo vengo de Colombia cargando muchos libros, los tengo en formato pequeño. Yeah. Para que no pese tanto. Sí, entonces a mí, por ejemplo, formato grande, como buenos mediadores, muchos de ustedes seguro tienen compromiso con la infancia desde sus centros laborales, sus proyectos, sus casas, ¿no? Entonces, yo utilizo esto, así muy simple, formato grande. Sí hay responsabilidad de nosotros, hay mucha pasión, pero hay un rigor, ¿no? O sea, conocemos de autores, de ilustradores, de editoriales, ¿no? Cada editorial aborda de una manera la poesía, las imágenes, no se nos toca leer, ver mucho material, revisar muchísimo material, volverlo a revisar, ¿no? Pero también, también decido usar formatos grandes con imágenes, también me gusta usar propuestas que me inviten a hacer un uso de un repertorio de canciones de tradición popular que tengo
tengo bajo la manga siempre, ¿no? Tengo canciones del cancionero, entonces tengo unos formatos cartoneros que a partir de una canción, como la del botón, ¿no? Hay una editorial que me gusta mucho, editorial de Caracol, él es colombiano, pero vive en Argentina y tiene una propuesta muy bonita con la canción de Debajo de un botón, botón, la canción de Debajo de un botón, y tiene propuestas como ventanitas que te invitan a llevar a otras canciones de tradición oral, ¿no? Eso me provoca mucho hacer con los chicos de inicial. Y si me provoca compartir un cuento acumulativo o encadenado, ¿no? Me provoca utilizar un formato, me gusta elegir cuentos de tradición popular como El ratón y el queso, que hay muchas versiones, pero el formato que elijo son estos que se pueden abrir y hacer participar a todos los niños, y se hace un gran acordeón que se abre, ¿no? Me gusta mucho. Y yo lo dejo ahí porque quien va a contestar esta pregunta de los libros más novada es mi querida Lucía. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Va la misma pregunta. ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para elegir libros dirigidos a la primera infancia? Bueno, pues sumado a todo lo que ha dicho Silvia, que es la base de toda la parte de los criterios que tenemos que tener para escoger los libros que vamos a leer con primera infancia, partimos de la poesía, de la tradición oral, que es la primera literatura de los bebés. También tenemos que tener en cuenta los formatos. A mí me gusta trabajar, por ejemplo, con formatos pequeños para darle a los niños esos libros y que los puedan manipular, que se los puedan meter a la boca, que los puedan morder. Esto también a partir de los 6 meses. Pero digamos que uno de los criterios que tengo yo como educadora, porque es que además lo lindo de esta conversación es que estamos hablando desde dos posturas. La postura de una biblioteca pública, nacional, que llega a muchos sitios y a muchas diferentes entidades, como pueden ser los colegios, como pueden ser los hospitales, como pueden ser esos espacios no convencionales, y yo trabajo desde lo educativo. Trabajo desde la fundación con la que trabajo en Colombia, que es una fundación que va a trabajar directamente con grupos de familias en situaciones muy vulnerables, y trabajamos también con instituciones educativas para la primera infancia. Yo soy la asesora pedagógica y le doy un énfasis muy fuerte a todo lo que tiene que ver con la formación de lectores y escritores, especialmente para las maestras y las familias. Entonces, me gusta darles de leer a los niños libros que puedan coger, que puedan meterse a la boca, que puedan... Y cuando trabajo con madres gestantes, trabajo con esto maravilloso que me encontré aquí en Perú, que Silvia pues es la que seleccionó esta maravillosa colección, pero en Colombia también tenemos una gran cantidad de libros de tradición oral, como está por ejemplo el libro que canta de Yolanda Reyes, o hay recopilaciones como Arrorró mi niño, diferentes, Alelé Alelé, poesía para la primera infancia, diferentes libros que le hablan a las familias, a las mamás, a las abuelas, de la poesía y de la tradición oral, que debemos cantar y contar y jugar y gozar con los bebés recién nacidos, incluso desde que se está en el vientre, porque desde que se está en el vientre es fundamental empezar a cantar, empezar a conversar, empezar a contar y a leer en voz alta. Como dice Bello Cabrejo, que no sé, me imagino que lo conocen, el sistema auditivo, toda la parte fisiológica, se empieza a desarrollar más o menos a partir de los 3 meses, pero no empieza a funcionar cuando ya está terminada, sino paralelamente a medida que se va construyendo, va empezando a funcionar. Entonces los bebés, partiendo de casi que a finales del 3er mes, 4.º mes, ya son capaces de escuchar todo el torrente sanguíneo, todo lo que sucede en el cuerpo de la mamá, los latidos del corazón, la voz de la madre y la voz del padre. Entonces, tener estos repertorios de tradición oral, de poesía, hace que las familias, que las mamás
recuperen esa tradición oral, recuperen esos cantos que seguramente también a ella se los dieron cuando estaba recién nacida, cuando estaba bebé, y que cuando tienen su niño como que florecen. Eso está puesto aquí, y si no lo han tenido, está puesto acá para que se lo entreguen a sus niños. Porque como dice también Evelio Cabrejo, lo que nos hace humanos es el lenguaje. Y el lenguaje, pues, que lo alimenta, que lo nutre, que nos permite construir un pensamiento mejor estructurado, con unas sinapsis mucho más afianzadas, una mayor conexión de sinapsis, es la literatura. El lenguaje fáctico, claro, es importante, y el lenguaje fáctico es el que usamos diariamente, como unas órdenes, como ponga acá, ponga allá, recoge allá, cuidado, se cae lo que tiene ahí, mire que va a tumbar. Pero no es el lenguaje literario que tiene la estructura gramatical, que tiene las puntuaciones, que tiene el ritmo. Eso hace que los niños, cuando lo tienen desde muy chiquiticos, desde la gestación, se acerquen a la lectura de una manera distinta y construyan en su interior un bagaje fundamental, importantísimo y fuerte, para que cuando empiecen a hablar tengan un repertorio importantísimo que ya lo pueden empezar a sacar, ¿no? Conocer de desarrollo es parte de esos criterios para mí importantes. ¿Qué necesita un recién nacido alrededor de la lectura? A una mamá tal vez no necesite los libros como tal, pero la mamá necesita los libros para poderle cantar, para mirarlo a los ojos y para que sean uno a uno. Ella es el libro fundamental para ese bebé. Ese rostro es el libro y esa voz es el texto. Ese rostro es la ilustración y la voz de la madre es el texto. Entonces una mamá que arrulla a su bebé con un ay, rorro, mi niño, ay, rorro, mi sol, y el bebé está viendo lo que le está cantando y le está viendo el rostro y está viendo cada una de las facciones, de las arruguitas que se le hacen cuando sonríe, en la boca, en los ojos, cómo mueve la nariz, cómo mueve cada parte de su cara, y el bebé empieza a tratar de hacer exactamente lo mismo para tratar de producir y contestar a ese lenguaje que está teniendo esa mamá. Eso es lectura, eso ya es comunicación. Pero si hablamos, por ejemplo, de leer en niños que ya son capaces de sentarse, pues hablamos de libros, porque ya son capaces de coger el libro. Y ya no somos tú y yo solamente, sino que ya somos tú y yo para conocer el mundo a partir de una historia, a partir de un libro, en donde ya son capaces de pasar las páginas. Entonces, todo esto sumado a lo que nos decía Silvia, y llegar a las familias, porque hay una cosa que yo creo que las dos estamos muy de acuerdo, es en que necesitamos trabajar en que la formación de lectores inicie y nunca termine en las familias. Una familia lectora, una familia que tiene unos abuelos, como decías tú, que cantan, que juegan, que leen, que cuentan historias, que tienen unos papás en donde la palabra y la lectura está puesta en lo cotidiano, no como una obligación para que los niños aprendan, sino como un disfrute, como un goce, como parte de la comunicación y de la convivencia, hace que nuestros niños se conviertan y se formen lectores desde que están en el vientre. No podemos esperarnos a que lleguen al colegio. Es demasiado tarde cuando ya esperamos a que lleguen al colegio, y tal vez tengamos la suerte de que nos encontremos con una maestra que disfrute la lectura, nos encontremos con una maestra que sepa de literatura, que reconozca los mejores libros y que le entregue a sus niños esa pasión por leer. Pero todas sabemos que eso no siempre sucede. Entonces, si nos esperamos a que lleguen a formarse lectores cuando lleguen al colegio, hemos perdido 5, 6 años de trabajo importante, de afecto, que además la lectura nos brinda la posibilidad de construir vínculos afectivos muy fuertes, en donde nos da la posibilidad de que a través de la lectura aprendamos también a resolver los problemas,
a partir de la palabra, para poner en palabras las dificultades que tenemos, para poner en palabras las soluciones que encontramos, para encontrar en los libros los caminos para desarrollarnos, para resolver los conflictos interiores, para resolver los conflictos. Ya. Entonces, parte de eso a mí me parece, con todo lo que decía Silvia, el conocer de desarrollo creo que es fundamental. Muy bien, muchas gracias. Al finalizar también vamos a ir redondeando un poco todo lo que va confluyendo en esta mesa. Nos hemos ido adelantando a la segunda pregunta, de repente por ahí podríamos continuar, y se estuvo hablando de la gestación. ¿Por qué leer desde la gestación? ¿No? Se fue enunciando ya, pero también qué actividades podrían realizar, sobre todo los padres de familia, para fomentar la lectura. ¿Por qué leer desde la gestación y qué actividades podrían realizar los padres de familia para fomentar la lectura? Porque leer desde la gestación creo que ya, sí, digamos, que lo he dicho. ¿Y qué actividades podemos leer en compañía, con la pareja que lee juntos? No solamente leer de la tradición oral, sino leer de las cosas que les gustan. Por ejemplo, hay una cosa que yo propongo siempre con las madres gestantes en los programas con los que trabajo, es que en los grupos que las atienden o en las bibliotecas, tengan programas no solamente para trabajar con la barriga de la mamá, que generalmente les pintan florecitas y le hacen caritas felices, cosa con la que no comparto mucho, sino es más bien, miremos qué necesita la mamá. Así como cuando trabajamos con los niños, trabajamos con las necesidades de los niños, trabajemos con las necesidades de las mamás. Las mamás tienen un montón de preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no hacer clubes de lectura? Distintos clubes de lectura. Clubes de lectura en donde leamos por entregas novelas que les gusten y que las apasionen, para que también ellas fortalezcan su proceso lector. Clubes de lectura en donde hablemos de crianza, de puericultura, que demos a través de la literatura informativa respuesta a tantas preguntas que tienen las madres cuando están en gestación, que tienen muchísimas preguntas, que tienen muchísimos miedos. ¿Será que nace normal? ¿Será que a quién se va a parecer? ¿Será que es una niña? ¿Será que es un niño? ¿Será que lo voy a querer tanto como quiero a fulanito? ¿Será que sí mi corazón alcanza a quererlo? No sé, hay tantas preguntas que tienen las mamás que se pueden trabajar a partir de grupos de estudio, podría ser, que nos hablen de la puericultura, de qué necesitan los bebés, de cómo se baña un bebé, cómo se cambia un bebé, qué tengo que tener listo y dispuesto para un bebé en la crianza, que alimente la literatura, pero también la exploración del medio, digamos, toda la parte sensorial. ¿Cómo con literatura acompaño todo ese proceso de desarrollo sensorial, afectivo, emocional? Y otro club de lectura que me parece también importante es un club en donde las invite a aprenderse toda la poesía, la tradición oral, las canciones, en donde bailen, en donde se envuelvan en telas, en donde hagan masajes, en donde ellas recuperen su seguridad, se sientan felices, se sientan libres, se sientan hermosas. Muchas veces dicen, este cuerpo, tengo los pies hinchados. Un club de lectura que las atienda a ellas, que las acoja, que las soporte y que les dé el bagaje de literatura y de canciones, para que cuando su bebé pues empiece también ya el 4º mes y nazca, lo acompañen con eso que han construido en esos clubes de lectura. Muchas gracias, Lucía. Voy a hacer la misma pregunta a Silvia. De repente, ¿quieres añadirnos algo más de por qué leer en la etapa de gestación y qué actividades podrían realizar los padres de familia? Desde mi experiencia acompañando muchos procesos en diferentes espacios, contextos, grupos, de comunidades de familias con bebés, adultos que tienen este compromiso de crianza, yo he podido observar que muchos
no encuentran las palabras para acercarse a sus niños, ¿no? Están hambrientos de repertorios, ¿no? Hambrientos de propuestas, de cómo me acerco a mi niño a través del cuento, cómo canto, así tan simple como cómo canto, ¿no? Tengo que tener buena voz, tengo que ser educadora, tengo que ser profesora, puedo cantar, me decían los papás antes, ¿no? Es una tarea solo para las abuelas, para las madres, ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre proponemos en nuestras sesiones es espacios de conversación, ¿no? Necesitamos conversar con las familias mientras mediamos también con sus bebés y sus familias. O sea, nosotros les cantamos a los papás, les cantamos a los hermanos mayores, a las abuelas, ¿no? Les decimos cosas tan simples como quédate mirándolo. No es cualquier mirada, es una mirada que atraviese su cuerpo. O sea, no te hagas el que estás escuchando a tu bebé, estás leyéndolo. Le tienes que dar tiempo a que interprete tu rostro, y tú también. Él te está leyendo el rostro, lo que decía Lucía, ¿no? De Belio, ¿no? El niño en la primera infancia no conoce todas las palabras, entonces te lee el rostro, lee la caricia, lee el tono de la voz de la madre, la mirada, ¿no? El balanceo es otra lectura, ¿no? Leemos de muchas formas en la primera infancia, y eso pareciera que enseñáramos, ¿no? A los padres, no lo saben hacer. Entonces pasamos primero por esa primera etapa de enseñar a balancear, y hablar mientras balanceamos, y cantar mientras balanceamos, y levantar las cejas, y permitir que el asombro llegue a nuestro rostro para que nuestros niños nos lean, no cantarle de memoria ping-pong en su mañana, sino que nuestro rostro converse con el de él, ¿no? Nosotros partimos de ahí, llegamos al libro, ¿sí? Llegamos, es maravilloso ver, Sandy tiene un espacio de muy pequeños con los libros, es maravilloso ver cómo luego los niños empiezan pisando los libros como si fueran la alfombra de la sala cota, o que otros niños los están chupando así como si fuera un caramelo, otros lo pasean como su osito, otros lo usan de ladrillos, ¿no? Sí, ladrillos para trepar a algún sitio, y de pronto sucede, después de los días que Sandy hace talleres con ellos de lectura continua, un día es maravilloso ver cómo se dan cuenta que ese libro es diferente a otro objeto, ¿no? Ese libro es un objeto diferente, que contiene una historia, un tiempo, que esas manchas negras cuentan una historia, ¿no? A eso llegamos, ¿no? Después de todo esta mochila de canciones, ¿no? Cantamos mucho. La literatura, se dice, en la primera infancia entra por los oídos, ¿no? Y después de haber cantado mucho y mucho, empezamos a leer por los ojos, ¿no? Quería compartir esa experiencia de las muchas formas que tenemos para leer, ¿no? Y de la falta de repertorio, la falta de rigor en nuestro mundo de educadores, ¿no? Yo lo veo en los talleres, ¿no? No recogen canciones con ese rigor, ¿no? O sea, van a internet, buscamos así, qué sé yo, la vaca Lola, se quedan con la vaca Lola y de ahí no salen, ¿no? Entonces ha sido muy interesante ver cómo no hemos pretendido con esta propuesta adelantar ningún proceso, sino más bien poner al alcance de aquellas personas que tienen compromiso o acompañan infancias, ¿no? Este material poético acompañado de gestos, de juegos, de movimiento, ¿no? A través de los abuelos que nos acompañan, ¿no? En el programa de Bebetecas. No sé si. Y sobre la gestación, ¿no? Que ella lo ha dicho muy bien, Lucía, ¿no? Es importantísimo, es como un entrenamiento simbólico que hace el bebé para salir, ¿no? Va a salir a un mundo misterioso, habitado por la palabra, pero ya antes la madre, desde el tercer y quinto mes, ya está, que su sistema auditivo, ¿no? Ya está formado, es capacitado para escuchar. Este niño ya empieza a escucharlo, a recibir información de lo que sucede en el vientre de la madre, y luego lo del exterior ya se le va incorporando en su psiquis la voz de la madre, ¿no? La cadencia musical, los ritmos del lenguaje, ¿no? Entonces ya se está preparando, y es muy importante, por eso, como decía ella, cantar desde el embarazo, ¿no? Este niño sale, y es precisamente la voz de la madre, cuando este niño sale del vientre, es precisamente la voz de la madre quien va a unir esta experiencia, ¿no? Del adentro con el afuera, ¿no?
Y luego ya el entorno de confianza del bebé, que a punta de palabras de bienvenida, de las canciones de cada cultura que tiene, que nos espera, que este niño se va entrando al lenguaje, ¿no? Y va entrando mientras cambiamos su ropita, mientras le damos la teta, mientras llamamos al sueño, ¿no? Y hacemos arro, ro, 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 arro, ro, 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 arro, ro, 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 arro, ro, ro, ro. No hay otro cholito más lindo que ti, más te vuelves fello si no has de dormir. Ya sale el pacazo de entre las botijas, te dará un sustazo si es que abres las vistas. También el jañape y la lagartija, si tú no te duermes, vendrás de besita. Este es un poema de una poeta piurana, Elvira Castro de Quirós, y construye este poema al modo de hablar de los pobladores del Bajo Piura, ¿no? Y tiene la estructura aquella de que si no duermes viene el cuco. Entonces ella usa todo el imaginario de Piura, ¿no? El pacazo, que es un reptil feísimo realmente, que asusta, ¿no? Si no te duermes viene el pacazo, ¿no? Entonces construye este poema hermoso, ¿no? Conozco familias que han arrullado durante meses con esta canción a sus niños, ¿no? Que la pusimos en el cancionero y fue un trabajo muy amoroso, muy detectivesco conseguir la autorización de la autora, porque fue en época de pandemia, hubo que rastrearla hasta Piura para que nos permitiera poner el poema en el cancionero, ¿no? Y ahí hay una cosa muy importante, Silvia, y es que hay personas a las que dicen, pero ¿cómo le voy a cantar eso si habla de una cosa, de un monstruo terrible, o habla del lobo, o habla del coco? Los bebés no piensan y no saben que eso es un coco, que eso es un monstruo terrible. Lo que les importa es la cadencia, es la musicalidad, es el arrullo, es el gesto, es el amor que se transmite a partir de eso. Y unido a lo que estabas hablando de lo que sucede en el vientre, del reconocimiento de la madre, esa memoria que empieza a construir el niño, esa memoria auditiva que empieza a construir el niño desde que está en el vientre, le permite tener el primer ejercicio de pensamiento, y es poder reconocer entre otras voces la voz de la mamá. Eso ya es un ejercicio de pensamiento importantísimo. Entonces, fíjense que desde el vientre empezamos a pensar. Y lo que nos hace humanos es precisamente el lenguaje y la posibilidad de tener criterio, de pensar, de solucionar, ¿no? Me decía Sandy, ¿qué actividades? ¿No? Yo apunté algunas que, ¿no? Muy sencillo, muy directo, directo al corazón, porque muchos papás me preguntan, ¿qué actividades hago con mis niños? Conversar, escuchar al niño, cantar, contar, observarlos, ¿no? Observarlos, leerlos, ¿no? No se dice que en la primera infancia es leer bebés, leer sentimientos, ¿no? Dice María Emilia López, ¿no? Leer sentimientos, ¿no? Jugar con las manos, con las rimas, jugar con la voz, ¿no? Nos cuesta jugar con la voz, o sea, yo veo padres, tienen un esfuerzo por jugar con las voces, con las manos, ¿no? Leer poemas, cantar retahílas, jugar a las adivinanzas, ponerse retos con trabalenguas, ¿no? Todo esto varias veces al día, sería genial, varias veces por día. Y el adulto, no dejar de... A mí me gusta mucho ver cómo se van los papás de cada sesión, se van con una preocupación tremenda, porque nosotros cantamos y conversamos, ¿no? Ponemos en contexto que lo que estamos haciendo es más que cantar, ¿no? Estamos siendo testigos de la formación de nuestro futuro lector, ¿no? Están escuchando, estamos afinando ese oído, acostumbrando ese oído de nuestro bebé a la música, a la sonoridad de la palabra literaria, ¿no? Entonces nos toca a nosotros, a los adultos, investigar, recopilar, construir nuestros repertorios amorosos, pero construirlos con rigor, ¿no? Con rigor en la búsqueda de la palabra que queremos compartir con nuestros bebés, con nuestros niños, ¿no? Yo como actividad pondría una larga lista de actividades, pero también de reflexiones. Para ir cerrando también con la última pregunta, hemos pasado de la oralidad, de la selección bibliográfica también, y para ahondar un poco más sobre la actividad de lectura de los libros, ¿no? Cómo leer cuentos
cómo utilizar los libros con bebés. Con bebés. Los bebés tienen procesos lectores de memoria, de atención, corticos, pequeñitos. Y a mí a veces me dicen, ¿cómo logra que esté una hora atento en una hora del cuento? ¿Cómo es posible que hayan estado absortos en lo que está haciendo? Pero no pretendo que estén absortos así callados, sino que participen, que sea una hora del cuento en donde los bebés también gatean detrás de un juego. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta contar los cuentos completos. No lo puedo cantar, lo puedo contar y después juego con el cuento o con un muñeco que tenga con el cuento. Por ejemplo, este es un libro de tradición oral, un cuento de tradición oral de Caré, ilustrado por Gerald Espinosa, que es la canción de los pollitos, dice, tan sencilla como es. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Se los muestro, se los dejo, pero después sale el pollito. Y cantamos y jugamos nuevamente con el pollito. Y el pollito camina, sí camina, generalmente camina. Y los bebés se mueren con el pollito y lo vuelvo a contar y lo vuelvo a cantar y canto otras cosas que tienen que ver con el pollito o juego con muchas cosas de tradición oral que tienen que ver con las canciones, con música e intercalo eso con juegos y con libros, ¿no? Por ejemplo, este que me encanta y a los papás les fascina para que aprendan lo que estaba diciendo Silvia, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, es que te picó la hormiga de los pies a la barriga. Y entonces le propongo a los papás que a partir de un conjuro, la mano derecha se convierta en una hormiga. Polvo de estrellas, estoy de Irene Vasco, espuma de mar, vientos del este, aurora boreal. Que la mano derecha de la mamá en una hormiga se convierta ya. ¿Que te picó la hormiga de los pies a la barriga? Esta es una hormiga que vino y se fue y sin pedir permiso te picó en un pie. Y les hemos quitado los zapatos y las medias para que de verdad puedan sentir las cosquillas en el pie. Y esta es una hormiga que llegó temprano y sin pedir permiso te picó la mano. Y entonces vienen todas las cosquillas posibles en la mano. Y esta es una hormiga que llegó descalza y sin pedir permiso te picó la panza. Y esta es una hormiga que andaba de paso y sin pedir permiso te picó en el brazo. Y esta es una hormiga que cayó del cielo y sin pedir permiso te picó en el cuello. Y esta es una hormiga que se puso falda y sin pedir permiso te picó la espalda. Y esta es una hormiga que se regresó y sin pedir permiso todo el cuerpo te picó. Y este, por ejemplo, lo conecto con una canción de Paula Ríos que dice: tengo una hormiguita en la barriga, que me está haciendo cosquillitas, y no me deja dormir. Entonces fíjense que todo lo gestual, lo corporal, el libro, la música, el juego, la exploración, todo lo sensorial está puesto en la literatura. Y aquí tengo, por ejemplo, este que se llama De Paseo. No es que todos los lean, los cante, pero es que justamente los libros que he traído son de jugar, de cantar, porque los niños necesitan, los niños más que estarse sentados escuchando, necesitan moverse. Los niños aprenden mordiendo, caminando, bailando, tocando, comiendo. Este es un libro que lo vi en la biblioteca, acá también, y es delicioso de jugar.
Yo generalmente lo leo primero y después los invito a que lo caminemos, lo bailemos, lo trotemos. Entonces, al paso, al paso, al paso, el pato, el gato y el ganso. Al trote, al trote, al trote, el burro, la cebra y el coyote. Al galope, 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 el caballo, la jirafa y el bisonte. Y, momentico, y al vuelo, el colibrí, la cigüeña y el mochuelo. Y el niño en los brazos del abuelo. Entonces, jugar y bailarlo es absolutamente delicioso. Y cada cual, seguramente yo lo leo así, seguramente Silvia lo lee de otra manera, y ustedes, cada uno de ustedes lo va a leer de una manera distinta, porque lo importante es que encontremos nuestra propia voz. No podemos contar, yo no puedo contar los cuentos como los cuenta Silvia, ni ella los puede contar como los cuento yo, porque no sería honesto, ni sería original, ni nos podríamos conectar con los niños y con las familias, porque no sería sincero, estaríamos fingiendo, y la idea es que realmente encontremos nuestra propia voz y encontremos libre, le preguntemos al libro, ¿cómo quieres que te lea? ¿Cuál es la voz que necesitas que yo ponga aquí para que nos conectemos en la lectura, lo disfrutemos y así nuestros niños también lo disfruten? Por eso también es muy importante planear qué vamos a hacer, ensayar el libro, así no lo conozcamos, así lo hayamos leído muchas veces. Todos los públicos son distintos, todos los niños son diferentes, y si conocemos a nuestros niños, podemos llegar con libros organizados, planeados, pensados. No quiere decir que lo que haga, lo que tengo planeado, lo tengo que hacer. No, porque el 100% está planeado y el 99%, como dice Yolanda Reyes, es imprevisto. Pero tengo las herramientas, sé para dónde voy, y eso me permite, si tengo que hacer cambios e improvisar responsablemente, sabiendo para dónde voy, conociendo la colección de libros que voy a trabajar con ellos. No, si voy a hacer una hora del cuento, no preparo 2 o 3, preparo muchos libros, porque depende también de cómo lleguen los niños. Por ejemplo, me ha pasado que tengo una actividad pensada en libros de poesía, voy a jugar en la arenera, tengo un montón de cosas listas y hay uno que llega con gripa, con mocos, voy a jugar con agua, voy a jugar en la arena, y no puedo dejar uno por fuera. Yo jamás dejaría a un niño por fuera de la hora del cuento, decirle, quédate aquí porque no puedes jugar afuera porque vamos a jugar con agua y tienes gripa. Cambio absolutamente todo para que todos estén en el grupo, para que la mamá sí se sienta incluida y sienta ese niño que es importante para todos nosotros. Entonces, fíjense que es importante también tener plan A, plan B, plan C, para poder atender a las necesidades y a los imprevistos que me sucedan. Muchas gracias, Lucía, bastante demostrativo lo que has podido hacer aquí en la mesa, y creo que lo hemos disfrutado todos los que estamos aquí presentes. Voy a dar pase a alguna pregunta o comentario del público. Si alguien tuviese alguna consulta, levante la mano y David podrá alcanzar el micrófono para algún comentario o consulta. Ahí hay una. Ok. Hola. Muy buenas noches, distinguidas ponentes. Es un honor estar aquí presente escuchando las experiencias tan maravillosas con los bebés. Yo soy maestra y capacitadora de docentes, preocupada también por la lectura. Pero tengo ahora mis ahijados que tienen bebés. Entonces yo feliz invité a mi casa, pero yo le voy a leer un cuento, pensando en niños, pero no en bebés. Entonces yo tengo muchos libros de Anthony Bravo, que ustedes deben conocerlo. Los niños disfrutan con esos libros. Los niños, estoy hablando de niños ya en la escuela, de 6, toda la primaria.
Entonces, yo bien feliz, contenta, voy con mi libro, El Gorila. Entonces, es lo primero que hizo. Juan agarró el libro, lo tiró, porque tiene 6 meses, pero ya está gateando. Entonces, y no le llamó la atención el libro. No tuve yo los recursos para poder trabajar como trabajo con los niños de 6, 7 años. Entonces me sentí totalmente frustrada. Le llamó la atención una pelotita que estaba allí y otra maderita que estaba allí. Entonces ahí sí me quedé sin piso. Dice, esta es otra experiencia totalmente diferente. Entonces, ese espacio, ¿no? Prácticamente me quedé pensando, y ahora ya tengo los recursos. Gracias a ustedes y gracias a poder, ¿no?, estar curioseando ahí. Y entonces, porque hay muchos papás que así como yo, tampoco saben cómo acercar a los niños, ¿no?, desde la experiencia que nos ha contado las dos ponentes. No tenemos esa experiencia porque las mamás simplemente están en otra, ¿no?, porque son mamás jóvenes, son mamás no tienen esas, y a veces tampoco los acompañan ni las abuelas. Entonces, son mamás que se enfrentan, ¿no?, y llevan a los niños como puedan. Y yo creo que este espacio es maravilloso para nosotros que estamos muy preocupados y también comprometidos con que la lectura vaya desde la infancia. Yo estoy totalmente de acuerdo, que la lectura vaya desde la infancia. Ya, muchísimas gracias. Gracias por el comentario. Por aquí hay un comentario más, el último también. Para dar un minutico como respuesta a, no la pregunta, pero sí hacer como un feedback a esta abuelita tan hermosa que está hablando. Por eso es que los programas de bebetecas como el que tiene Silvia son tan importantes, porque aprendemos a cantar, porque aprendemos a leer en voz alta, porque aprendemos a abrazar y aprendemos a comunicarnos con nuestros bebés de manera asertiva. Recolectamos un montón de recursos literarios y de tradición oral para ofrecerle a nuestros niños, y eso nos permite también después empezar a seleccionar, conociendo a los niños, qué tipo de libros podemos llevarles para que no lleven esto, que son de hojas que se pueden cortar, que lo rompen, pero esto lo pueden morder, lo pueden abrazar. Por eso esos programas como el que tiene Silvia me parecen tan importantes. Y por cierto, las bebetecas se realizan todos los domingos en doble horario, a las 11 de la mañana y también al mediodía. Así que están cordialmente invitados para participar, desde a ser observadores o a venir con los nietos, con los hijos. Teníamos un comentario, el último ya de la noche. Adelante. Muchas gracias por la disertación, la conversación, muy agradable escuchar a ambas, sus experiencias, enriquecedoras todas. 2 cositas puntuales. ¿Cuánto tiempo cronológico es el que dura una sesión de bebetecas? Entiendo que es con los padres y con los bebés a veces solo con los padres. ¿Cuánto tiempo es lo que se estima hacer? Hablaste, Silvia, de que conversaban, cantaban, entonces más o menos cómo es la dinámica y si varía cuando están con los niños. Y Lucía, también mencionaste que podías coger toda una hora de lectura con bebés, entonces es una hora pedagógica, ¿cuánto cronológico es esa hora? ¿No? Y con cuántos niños te reúnes para lograrlo. Okay. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Qué sucede en una sesión de bebeteca? Una sesión de bebeteca, imagínense este espacio, porque sucede en este espacio los domingos, vacío, no están estas sillas, están unos módulos de jeve, ¿no?, alrededor, los padres en el suelo, hay sillas para las personas mayores que quieren sentarse, o sea, los abuelos pueden sentarse en el suelo, pero también pueden estar de pie. Dejamos entrar 15 familias
Inicialmente recibíamos muchas familias y perdía sentido la sesión para mí. Terminaba pareciendo como un show de canciones, ¿no? Y se perdía ese... a mí me gusta conocer los nombres de los niños, con quién vienen acompañados. La semana pasada vino con la abuela, con el tío, con el hermano mayor. Esa información para mí es muy importante, hago como un seguimiento y además converso mucho con ellos, con cada uno, ¿no? Entonces decidimos incluir solo 15 familias, que significa como 45 personas, es bastante, porque viene la mamá, el papá, el abuelo, el hermano mayor, ¿no? Ya inclusive 15 es bastante, ¿no? Y a mí no me gusta usar micro porque es una práctica íntima en tu lugar de confianza, pero las últimas veces he tenido que usar micro. Pero el micro me ha servido para susurrar, porque enseñamos a susurrar también. Entonces puedo susurrar así, con una canción, ¿no? Entonces he aprendido a usar el micro para cosas muy puntuales y la sesión dura 45 minutos, pero en realidad los que mandan son los bebés, ¿no? O sea, cuando ya los vemos muy inquietos, imagínense este espacio lleno de niños gateadores, así, ¿no? Recibimos hasta niños de 3 años, ¿no? Y vienen con sus padres, son los padres cantan, las madres cantan, no nos preocupa que los niños estén gateando o que no escuchen la canción, nos interesa que los padres les estén cantando, ¿no? Por ahí el niño se acerca, se asombra, lo mira, se va, ¿no? Ellos tienen una herramienta bien bacán que son los audios, los abuelos han grabado audios y entonces cuando ya no tienen la melodía van a casa y pueden tener acceso a los audios para que ellos se vayan apropiando se vayan familiarizando con la melodía, no para que pongan el audio cerca al niño, porque ellos ya salen de la sesión convencidos de que no solo son padres amorosos con sus niños, sino son los primeros mediadores de lectura y literatura de sus hijos. Y un buen mediador, o sea, salen convencidos que tienen que jugar con la voz, la mirada sostenida, el gesto, lo tienen clarísimo los papás, ¿no? Y que tienen que ser, a veces les dejamos tareas, a ver, solo hay un fragmento de este poema, a ver, y en la siguiente semana ya saben quién es el autor que más escribió Gloria Fuertes, por ejemplo, tenemos por ahí una canción de Gloria Fuertes, o tenemos un párrafo de José María Eguren, el Duque, ¿no? Entonces ellos investigan qué más se escribió, ya les da esa curiosidad a los padres también, o sea, con qué palabra estoy relacionando a mi niño desde tan pequeño, ¿no? Qué calidad de palabra estoy compartiendo con él. Entonces salen así los papás aterrados, digo aterrados, pero como responsables con eso, ¿no? Y eso sucede, nos olvidamos, en este espacio nosotros nos olvidamos que el mundo corre rápido afuera porque solo queremos contemplar, mirar, sostener la mirada, tocar, subir la araña porque sube por el cuerpo de mi niño y que baja y que luego retrocede y juega con su voz y vino el sapo grande y luego se acerca despacito y le da besitos y aprende y el sapo también se sorprende, aprenden a levantar las cejas los papás, ¿no? Porque les cuesta mover el rostro, les cuesta jugar con las manos, ¿no? Les cuesta acariciar inclusive, ¿no? Eso sucede en una sesión, ¿no? Los abuelos hacen la sesión. Yo interrumpo a veces cuando la abuela cantó. Yo digo, se dieron cuenta que la abuela Mirta, que la tengo por acá, la abuela Mirta no cantó rápido, sino se detuvo, esperó a que el niño le mirara, le leyera el rostro. Vieron cómo se acercó, cómo jugó con su voz, cómo miró. Entonces voy cortando así, ¿no? Vieron cómo la cosquilla también, esta canción nos llamó a jugar con cosquilla, esta otra nos llamó a jugar a buscar los piojos al niño y esta otra nos llamó a susurrar, ¿no? Entonces voy interrumpiendo siempre, ¿no? Y hablando, esto que hablábamos de la gestación, porque tenemos madres embarazadas que vienen a veces, entonces y voy dando esta información desde la neurociencia, cómo nos apoyan estos datos, que a partir de entre 3 y 5 mes de embarazo el niño ya percibe lo que sucede afuera como un murmullo, y nos se asombran, ¿no? Porque no tenían esa información, por ejemplo, o sea, lo intuían, pero así como científica, como comprobado, no lo tenían, ¿no? Entonces es muy importante. Eso sucede en una sesión, ¿no? Hay una fila de coches allá, tenemos un estacionamiento de cochecitos y sí, los padres cantan, ¿no? Los padres cantan, las madres cantan, los abuelos. Hay familias muy completas que vienen ya hace mucho tiempo, dejan de venir un tiempo, luego vuelven, ¿no? La pandemia nos detuvo un tiempo, pero rápidamente mutamos a lo virtual también, ¿no? Y fue también una experiencia que ya la contaré en otro momento, que es muy bonita también. Y bueno, eso sucede. ¿Los audios están
En la web están los audios, en las voces de los abuelos. No hay una banda de música detrás porque nuestra propuesta no es formar cantantes, sino acariciar con la voz, con la palabra, ¿no? Entonces son los abuelos los que cantan en los audios y salen a modo de karaoke las letras para que no vaya. Esa es la estética de Tom, que lo ha hecho muy bonito. Y están todos los audios del cancionero naranja y el cancionero amarillo. Este está en proceso, ya están los audios entregados, pero todavía no los han subido, ¿no? Eso. Bueno, y en mi caso, pues yo trabajo mucho en el suelo. Siempre los reúno en semicírculo y también tengo muy en cuenta quiénes están acompañando a los bebés. Porque si tengo abuelitas, muchas veces no todas las abuelitas se pueden sentar en el suelo. De hecho, yo ya casi no me puedo sentar en el suelo. Entonces, hay dinámicas distintas para todos los públicos, digamos, pero juego mucho. Entonces, como les decía, puedo durar contando cuentos 1 hora para los niños, pero contar cuentos no es solamente leer los cuentos, es jugar con los cuentos, es cantar la canción, hacer la torre de 7 juegos, de 7... Cada libro tiene una cancioncita inspirada en la canción de Luis Pesetti. Es como transformar la canción de Luis Pesetti. Rosado, rosado es todo lo que tengo, rosado, rosado, me encanta ese color, porque yo amo todo lo que es rosado, cuando me lo pongo, ay, me siento enamorado. Y cada libro, cada color tiene su versito, y es terminar de hacer verde, verde es todo lo que tengo. Esto hace que pues pase un tiempo importante, pongo todos los cuentos, cada uno con su canción, cada uno con su rima, que además le va contando a las mamás lo importante que es tener ese repertorio para saber hacer las rimas, para saber jugar con las palabras, ¿no? Y entonces, el enano sube, sube con deseos de crecer. Ay, por lo general no dura tanto tiempo. Y después, si dura, el gigante baja, baja hasta desaparecer. Y después guardamos los cuentos y jugamos con otra, nos paramos, jugamos al trote, trote, caballito, trote, trote, sin parar. Jugamos ese y nos sentamos y leemos otro cuento. Y los niños también me van dando mucho el que está distraído, cómo lo vuelvo y lo traigo al cuento sin obligarlo, el que se quiere ir. Yo le digo a las mamás, eso es como las cometas, soltamos y recogemos, y lo recogemos a partir de estos juegos, de este tipo de cositas. No sé, Caperucita compró un huevito. ¿Quién lo cocinaría? Y la abuelita lo cocinó. La princesita le echó la sal y el cocinero lo revolvió y este pícaro lobo, glotón y goloso, se lo comió. Y colorín colorado, este cuento de que cabe en una mano se ha terminado. Entonces eso hace que los bebés pues estén mucho tiempo porque no están en una sola cosa, están haciendo muchas cosas, jugando con el cuerpo. El juego, la literatura y la música son inseparables. Y además es que me apasiona, me fascinan los bebés. Muchas gracias, Lucía, muchas gracias, Silvia, a todas las personas que nos han acompañado. Hemos llegado al final de este conversatorio
Esperamos haya sido nutritivo para todos los presentes. Si bien hemos tenido 3 preguntas ejes, también los comentarios han sumado mucho para redondear toda la propuesta que vienen trayendo las ponentes, tanto desde una experiencia de Colombia y una experiencia de Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya se enterarán de más actividades que desarrolla Casa de la Literatura Peruana como una de las instituciones públicas, pioneras, interesadas en el fomento de la literatura en la primera infancia. Muchísimas gracias y un aplauso para nuestras invitadas. Para despedirnos, no sé si te la sabes. No,